Bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal de YouTube. Les agradezco a todos aquellos que han seguido el canal y han podido ver los videos que he subido. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controvertido, sobre la inteligencia humana. Nos vamos a plantear una pregunta difícil de contestar a la vez, pero pragmáticamente tiene una respuesta fácil. La pregunta es, ¿somos la especie más inteligente del planeta? Nuestra especie, la llamada Homo sapiens sapiens, en comparación con los demás mamíferos, tiene 6.4 veces mayor el tamaño cerebral, si lo comparamos con homínidos como los chimpancés, gorilas o los orangutanes, que son nuestros parientes más cercanos. Presentamos un cerebro más grande, de dimensiones más grandes. Entonces, la pregunta es, ¿un cerebro más grande nos proporciona más inteligencia? Esto tiene una respuesta que es claro que no. Realmente la inteligencia se debe al mayor número de neuronas. Por ejemplo, en comparación con el chimpancé, tenemos por cada milímetro o por cada gramo de cerebro humano, tenemos 7.5 veces más de neuronas, y en la corteza frontal, donde se encarga de las funciones cerebrales superiores, un 12.5 mayor de neuronas. Es decir, tenemos mayores neuronas y por lo tanto mayores conexiones neuronales. Entonces, a la pregunta, ¿en todo el planeta Tierra somos la especie más inteligente que ha existido? Esa es la pregunta. Sin embargo, realmente es una pregunta pragmática que, si lo vemos desde un punto de vista estructural, cerebral, podemos afirmar que sí, pero quiero en otro capítulo mostrarles otra visión sobre la inteligencia. Al hablar de la inteligencia tenemos que conocer qué rayos es la inteligencia. La inteligencia se ha definido de diversas maneras. La inteligencia incluye o se define lógicamente o en la mayoría de los casos como la capacidad lógica de comprensión, de autoconciencia, de ser consciente, de tener la capacidad de aprendizaje, de tener la capacidad de adquirir conocimientos, emociones, razonamiento, planificar, creatividad, tener un pensamiento crítico y tener resolución ante los problemas. En términos generales, se podría decir que esta capacidad que tenemos los seres humanos lo llamamos inteligencia. Entonces, para comprender esto o entender esto de la inteligencia, podemos poner varios ejemplos. De hecho, algunos científicos consideran que la inteligencia no se puede conceptualizar en ese término o en un solo término. Esto quiere decir que existen diferentes tipos de inteligencia que ahorita no vamos a abordar. Solo nos vamos a quedar con la definición que dimos previamente sobre la inteligencia. Entonces, de acuerdo a esto, la llamada inteligencia tiene que venir de algún lugar, es decir, un cerebro más grande no es sinónimo de inteligencia. ¿Qué define la inteligencia a un nivel estructural? Se le llaman las neuronas y sus conexiones, es decir, las llamadas sinapsis neuronal, que es una conexión entre las neuronas o entre los billones de neuronas que tiene el cerebro humano. Las neuronas por sí mismas
o una neurona aislada por sí misma no es equivalente a inteligencia, sino que necesariamente se tienen que comunicar entre sí, entre billones de neuronas, para desarrollar todo lo que habíamos dicho de creatividad, pensamiento, resolución de problemas, para lograr lo que llamamos inteligencia. Para ello se utiliza un impulso eléctrico, sustancias químicas que comunican los impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos llevan al cuerpo alguna función, tanto de movimiento, de aprendizaje, de memoria, de razonamiento, de resolución de problemas, de imaginación, de creatividad. Entonces, todo a esto le podemos llamar inteligencia o inteligencia humana. Esto es lo que nos hace diferente. Esta es la capacidad de que todos nos enorgullecemos para decir que somos la especie dominante sobre el planeta Tierra, porque al mirar las diversidad de especies, vemos que ninguna especie ha podido construir cohetes, ha podido lanzar cohetes al espacio, ha podido construir máquinas, ha podido realizar grandes avances en la tecnología, el internet o todo lo que disfrutamos actualmente en la vida diaria. Ninguna especie lo ha logrado. Por eso creemos que nuestra inteligencia, sin duda alguna, es la mayor que existe en el planeta. Entonces, quedémonos con esa idea o con esa definición de la inteligencia. Posteriormente, vamos a ver en otro capítulo que la inteligencia tiene muchos matices, que los científicos realmente tienen diversas opiniones sobre la inteligencia humana, lo cual es muy interesante y nos mostrará una visión muy diferente sobre la inteligencia. Pero continuemos. Al ser humano siempre le ha gustado medir la inteligencia, es decir, ¿la inteligencia se puede medir para empezar? A los humanos nos gusta medir, ordenar, clasificar, y en la inteligencia no es muy diferente. El ser humano para ello ha creado algo que se llama coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual son tests que ayudan a medir ciertos patrones lógicos, racionales, intelectuales de cada ser humano para medir su inteligencia. A mayor coeficiente intelectual se dice que es un ser humano dotado o un ser humano con una mayor inteligencia o con una mayor capacidad. Entonces, esto del coeficiente intelectual es muy variable. Podemos plantear varias preguntas en este momento y con esto nos vamos a quedar en este capítulo. Primera pregunta que vamos a resolver en posterior videos. ¿Hay personas más inteligentes que otras? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿el coeficiente intelectual es lo mismo que ser inteligente? El coeficiente intelectual, la tercera pregunta es, ¿el coeficiente intelectual define nuestra inteligencia? Son tres preguntas que vamos a resolver posteriormente. Por el día de hoy es todo y espero que analicen todas esas preguntas y conforme vayamos avanzando en el siguiente tema vamos a contestar esas interrogantes. Por su atención, gracias.